es el proceso por el cual se sintetiza ARN. Dijimos que había tipos diferentes de ARN, hablamos del ARN ribosomal, hoy lo vamos a ver concretamente en los ribosomas. Hablamos del ARN mensajero, ¿sí? Aquel que hoy también vamos a ver, aquel que lleva la información genética. El ARN de transferencia, que hoy también lo vamos a analizar, que es, en realidad vamos a ver que es el verdadero nexo que existe entre cómo se codifica a nivel del ADN y cómo debe ser decodificado a nivel de los aminoácidos. Vamos a comentar algo de los ARN pequeños citoplasmáticos o citoplasmáticos pequeños. Comentamos algo de los ARN pequeños nucleares, que eran los que hacían el proceso de Corti en Parme, que ahora después vamos a volver a revisar. Comentamos que en este proceso de transcripción estaban involucradas varias ARN polimerasas, ¿sí? La de tipo 1 asociada a los síntesis de ARN ribosomal, la de tipo 2 ARN mensajero, la de tipo 3 ARN de transferencia, pequeños citoplasmáticos y pequeños nucleares. Hablamos del ARN polimerasa de mitocondria, porque comentamos que la mitocondria como un orgánulo interesante. Y definimos un poco cómo era la estructura de un gen, ¿sí? Porque teníamos que entender que ahora el proceso no era copiar toda la cadena de ADN, sino que era solamente transcribir aquellos genes que debían ser transcriptos para generar un fenotipo determinado, dado que el genoma es el conjunto de genes, y eso lo llamamos genotipo, mientras que lo que caracteriza una célula, sus características y los rasgos que uno encuentra, es la expresión de esos genes, y eso lo conocemos como el fenotipo. Y también había quedado bastante claro que cada célula tiene sus características funcionales y sus características histológicas porque expresa una batería determinada de genes, ¿sí? Inclusive esas cosas pueden modificarse. Así como uno encuentra, por ejemplo, relación en aquellas células que a través de algún proceso determinado, por ejemplo, se transforman en células anómalas y vuelven estadios más indiferenciados, y hablamos de tumores, y no sé qué, algunos de estos procesos pueden ir y venir, o como, por ejemplo, a partir de una célula yo puedo obtener por diferenciación una célula diferente, algo que está muy de moda, esto de las stem cells. ¿Escucharon hablar de las stem cells? Esas células pluripotenciales, ¿sí? A partir de la cual yo puedo generar un montón de células, ¿no? O sea que la información está en el genoma. En realidad hay que dar los estímulos adecuados y el entorno adecuado para que esa célula tome un camino determinado. Entonces, en nuestra estructura del gen, nosotros habíamos definido, ¿sí? En primer término, un lugar de inicio de la transcripción, ¿sí? Sabíamos que teníamos un lugar de terminación, ¿sí? Y también habíamos definido una región que normalmente se encontraba por delante de lo que era el punto de inicio de la transcripción, que la llamamos región promotora o el promotor. ¿Por qué es importante el promotor? Porque acá es donde encontramos secuencias, ¿sí? A las que se unen los factores de la transcripción. ¿Qué son los factores de la transcripción? Suelen ser proteínas que depende en forma específica donde se unan, pueden inducir o reprimir la transcripción, ¿sí? Por lo tanto, uno en realidad lo que encuentra es que si esta es la región promotora, por ejemplo, nosotros habíamos visto, si este era el punto de inicio, que había una secuencia, ¿sí? Llamada caja-tata, porque era TA, la secuencia TA,
TAA, a la que se une una proteína, ¿sí? La proteína que se une a TACA, y es a partir de este evento que se unían otra proteína, una tercera proteína, y eso, por ejemplo, si a su vez se conectaba con una secuencia llamada intensificadora o enhancer, esto permitía, ¿qué cosa? Que la ARN polimerasa se ubicara en el lugar adecuado, y que entonces ahora sí, ubicada en el lugar adecuado y con estas señales de intensificación, la ARN polimerasa, ¿qué iba a hacer? La ARN polimerasa comenzaba el proceso de síntesis de ADN, ¿sí? Obviamente tomando una de las dos cadenas del ADN como molde, con la restricción que nosotros habíamos dado, que copia en el sentido 5'3', pero que en realidad, como puede tomar cualquiera de las dos cadenas, siempre la síntesis es directa, ¿sí? Recuerden que para que ocurra todo este fenómeno, obviamente, en el ADN eucarionte tiene que desarmarse toda la estructura que nosotros conocemos de nucleosomas, ¿sí? Y que a medida que la ARN polimerasa empezó a copiar esa molécula de ADN, ahora sí como una molécula monocatenaria de ARN, por detrás el ADN vuelve otra vez a enrollarse y a cerrarse todo el sistema, ¿sí? Y así es como la ARN polimerasa 1, ¿sí?, transcribirá ARN ribosomal, la 2 mensajero, la 3 de transferencia, y en algún punto determinado, ¿sí?, de esta cadena, nosotros comentamos que había señales que definían el freno, ¿sí?, señales de stop. ¿Por qué? Porque en algún lado, así como comienza, tiene que terminar, ¿sí? Nada, de esto en realidad lo que comentamos es que en el caso de los procariontes y de los eucariontes es diferente, pero nos quedamos sobre todo con la idea de una señal, ¿sí? Una señal que de alguna manera la ARN polimerasa en conjunción con una serie de proteínas las integran y definen que esta ARN polimerasa deja de copiar, se desarma todo y me queda ¿qué cosa? Me queda la molécula de ARN, ¿sí? ¿Dónde ocurre todo esto? En el núcleo. Y a ese ARN recién sintetizado, recién salido del horno, se lo conoce como transcripto primario. ¿Por qué transcripto primario? Porque los ARNs, y sobre todo los ARN eucariontes, ¿sí?, sufren procesos de modificación posterior a la síntesis de ARN, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de mantener todo lo que pongamos de pizarrón, ¿sí?, para no andar borrando eso. Entonces, por ejemplo, un proceso de modificación post-transcripcional era cambio, ¿sí?, o modificación de bases, ¿sí? Cambia de bases sobre todo. Eso, por ejemplo, es muy es un ejemplo clarito en los ARN de transferencia, ¿sí? Si ustedes se fijan en cualquier imagen de ARN de transferencia, cualquier libro, van a ver que aparecen algunas bases modificadas, pseudouridina, nada, empiezan algún proceso de cambio, ¿sí? Después, no son los que vamos a hablar. También otra cosa que puede suceder es un proceso en donde una molécula, ¿sí?, esto sucede en los ARN ribosomales sobre todo, una molécula precursora, ¿sí?, es escindida de tal manera de generar diferentes fragmentos, donde cada uno de estos constituye uno de los ARN ribosomales conocidos. Esto es otro proceso de modificación, ¿sí? Nosotros esto no significa que sea un simógeno, pero es un ejemplo bastante cercano a lo que sería un simógeno, ¿no? Una molécula precursora se cinde. Los que más me interesan son los que ocurren, porque estos en realidad ocurren tanto en eucariontes como en procariontes. Los que más me interesan son los que ocurren en los eucariontes en forma particular, que no ocurren en los procariontes. Vamos a ponerlos acá, que son los siguientes. Por un lado,
el capping, el agregado de un nucleótido en el 5' del ARN mensajero. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer acá un ARN mensajero. Entonces, en el extremo 5', el agregado de esto que llamamos el CAP. En realidad el CAP es un nucleótido de guanidina puesto al revés. Y dijimos que la importancia de tapar la punta 5' era para evitar la acción de nucleasas que van degradando desde la punta 5'. Entonces se protege, es un mecanismo de protección. Después, el otro proceso que sucedía era el agregado, ¿sí? una colita de poliadeninas, ¿sí? En el extremo 3', que también le daba estabilidad a la molécula y además la protegía de la acción de nucleasas, pero que vienen desde el oxidrilo 3'. Y finalmente, lo que habíamos definido como mecanismo era el proceso de corte y empalme. Este proceso de corte y empalme se da como consecuencia de que muchos genes de eucariontes superiores están ¿en dónde? En la región codificadora, no en la región promotora, sino en la región codificadora. Encontramos regiones que codifican y regiones que no codifican. En donde las regiones que codifican las llamamos exones y las regiones que no codifican las llamamos intrones. Entonces así es como podemos tener una variedad de exones, una variedad de intrones, ¿no? Como tenemos el ejemplo acá. ¿Correcto? Esto sucede en los eucariontes superiores. Los procariontes tienen lo que se conoce como genoma policistrónico. Es todo un genoma, ¿sí? Y en tal caso lo que hacen muchos procariontes es transcriben algo y después lo van partiendo, ¿sí? Entonces, el proceso de corte y empalme obviamente ocurre siempre y cuando tengamos genes que tengan exones y intrones. Si un gen no tiene esta división, no tiene corte y empalme. Entonces, pongámoslo acá, en este caso. Supongamos que acá tenemos, ¿sí? Vamos a hacerlo con vos. Exon 1, intron 1, exon 2, intron 2, exon 3, intron 3, exon 4. Entonces, ¿qué sucede en el proceso de corte y empalme? Ahí es donde aparecen los ARN pequeños nucleares. Es más, estos ARN pequeños nucleares en realidad son ribosimas. ¿Se acuerdan de las ribosimas? Cuando hablamos de enzimas por primera vez dijimos que la gran mayoría de enzimas son proteínas, pero que existían ARNs con actividad catalítica. Unos son estos. ¿Qué hacen estas ARN pequeños nucleares, estas ribosimas? Reconocen secuencias especiales entre los exones y los intrones y catalizan el proceso de corte en ese lugar y empalme de lo que tiene que ser empalmado. O sea que a través del proceso de corte y empalme, ¿qué vamos a tener? Por un lado se tienen que conectar todos los exones y por el otro lado hay que eliminar todos los intrones. Entonces nos va a quedar un ARN con un CAP en el 5' y nos va a quedar con exon 1, exon 2, exon 3 y exon 4, ¿no? Pongámoslo exon 1, exon 2, exon 3 y exon 4 y la cola obviamente de poliar, y por el otro lado nos van a quedar estos intrones 1, intron 2, intron 3 que obviamente van a ser degradados. Y entonces esto que para nosotros fue el transcripto primario, a partir de que sufrió el proceso de capping, el proceso de agregado de poli-A y el proceso de corte y empalme, define ahora sí lo que es un ARN mensajero maduro.
el ARN mensajero maduro. Entonces ahora sí, ese ARN mensajero maduro sale del núcleo y va a ¿dónde? Al citoplasma, porque va a sufrir lo que vamos a comentar ahora dentro de un momento. ¿Sí? O sea que estos transcriptos primarios, a través de todos estos mecanismos post-transcripcionales, se convierten en ARNs maduros. Y tanto los ribosomales como los de transferencia como el mensajero son exportados del núcleo al citoplasma, porque es en el citoplasma donde cumplen su función. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo es que las bacterias que no tienen estos mecanismos de modificación post-transcripcional, ¿no? Cubrir cada uno de los extremos para evitar el ataque de nucleasas, ¿cómo es que pueden utilizar estos ARN mensajeros? Porque a diferencia de lo que sucede con los procariontes, dado que no hay un núcleo, a medida que va ocurriendo la transcripción de un gen, va ocurriendo la traducción a proteína, todo al mismo tiempo. O sea que estaría sucediendo algo de este tipo. A ver si podemos hacer un diagrama, porque yo no tengo nada para mostrarles, por eso se me ocurrió plantearlo ahora. No sé para qué se me ocurrió, no voy a plantearlo. No voy a hacer un lío. ¿Sí? Imaginemos que lo que está ocurriendo es, obviamente, hay una burbuja de transcripción, porque eso sabíamos que ocurría. ¿Sí? También sabíamos que la ARN polimerasa, ¿sí? La ARN polimerasa va en un sentido, imaginemos que es esta la cadena que se está copiando, o sea que por acá está saliendo en verde la ARN, vamos, mensajeros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en los organismos procariontes que no tienen núcleo, que no tienen estos mecanismos de protección? A medida que la cadena se va sintetizando, el ARN, vienen los ribosomas y se van enganchando y van sintetizando ¿qué cosa? La proteína. ¿Se entiende? De esa manera evita el fenómeno de degradación de la molécula. ¿Sí? O sea que en las bacterias este tipo de procesos es muchísimo más rápido que los eucariontes. Piensen que nosotros tenemos la transcripción, después están los mecanismos post-transcripcionales, recién después pasan al citoplasma y ahí empieza a ensamblarse el sistema. En las bacterias viene todo uno atrás de otro. ¿Sí? ¿Y tienen zonas de intrones? No. Y la otra cosa es que lo que no tienen son estas zonas codificantes y no codificantes. No es del todo adecuado, pero en general en los libros lo que van a encontrar es: los eucariontes tienen genes monocistrónicos, mientras que los procariontes tienen genes policistrónicos. O sea, un gen que te puede dar origen a muchas proteínas. Mientras que nosotros, entre comillas, un gen te da origen a una proteína. Eso no es una verdad. ¿Sí? Es un concepto un poco viejo, pero no es una verdad. Yo a partir de una proteína puedo tener muchas. Pero en las bacterias queda bien claro. La bacteria sintetiza una cosa grande y después, una vez que se sintetiza, la puede partir. ¿Sí? O puede manejar los ARNs diferentes. ¿Sí? Y en los virus todavía, que son organismos que tienen un genoma muchísimo más chico y tiene que ser mucho más eficiente el proceso, lo que suelen hacer es, a ver si lo pueden entender ahora. ¿Se acuerdan que una cosa que nosotros dijimos, creo que una de las primeras cosas que dijimos es que el código genético tenía, en realidad estaba formada por 3 letras, ¿sí? Y esas 3 letras daban origen a una palabra, y esas 3 letras eran 3 nucleótidos, ¿sí? Una secuencia de 3 nucleótidos. Entonces, si yo pongo una secuencia que es así: A, T, A, C, G, ¿sí? Fíjense, yo puedo decir, estas son 3, ¿correcto? Sí. Y va a dar un aminoácido, porque sabíamos que daba un aminoácido. Entonces yo puedo empezar acá, ¿no? Y ahora lo que leo es TAC. Y TAC es diferente a ATAC. Y puedo empezar acá. Y pongo
ACG. Y ACG es diferente de TAC y de ATA. ¿Sí? Ahora, si yo empiezo acá, ahí ya sigue siendo lo mismo, nada más que me comí este primero, pero la secuencia que sigue siendo la misma. O sea que en un sentido, sabiendo que son cada 3, yo tengo 3 marcos de lectura. Puedo empezar en el primero, leer, puedo empezar en el segundo, leer, puedo empezar en el tercero y leer. Si empiezo en el cuarto, en realidad es lo mismo que el primero, sin los 3 primeros. Bueno, se llaman marcos de lectura. Piensen que una doble cadena de ADN tiene 3 para un lado y tiene 3 para el otro. Son 6 marcos de lectura posibles. Bueno, en algunos casos, por ejemplo, los virus lo que hacen es esto. ¿Sí? Si leen en el primero, sintetizan una proteína. Si leen en el segundo, sintetizan otra proteína. Si leen en el tercero, sintetizan otra proteína. ¿Sí? Y por ahí cada una de esas proteínas las leen en el momento determinado. ¿Sí? Cuando infecta una célula, sintetiza la primera proteína. Después, cuando tiene que hacer otra cosa, sintetiza la segunda. Entonces, con una secuencia muy corta, yo en realidad tengo 3 posibilidades a un sentido, o puedo tener 6, porque puedo venir al sentido contrario. Y eso es muy versátil, ¿no? Porque no necesito 6 secuencias diferentes, sino que utilizo las mismas letras para leerla de 6 maneras diferentes. Está bueno eso. Es muy eficiente. Y eso es lo que puede suceder en organismos como de diferentes a nosotros. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Entonces fíjense las cosas que nosotros hemos dado vuelta. Queda claro el tema de los factores de transcripción, ¿no? Que son los que verdaderamente definen que este gen se vaya a expresar o no se vaya a expresar. ¿Sí? Y es el resultado final de ese proceso.